Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es 20 de agosto del 2016. Se volvió el invierno. Nosotros hoy pretendemos hacer una denuncia, pero digo siempre nos hemos caracterizado por hacer denuncia, pero es interesante esta denuncia, porque creo que se ha llegado al colmo, al límite, ¿no? en materia de sanciones a ABCCOP, y vamos a hacer la historia de lo que pasó el jueves a las 7:15 de la mañana en el Barrio General. La historia de una multa, pero es la historia de una multa mal aplicada. Es el colmo del servilismo de parte de la Dirección de Tránsito para defender los intereses de la empresa Cotuc. Esto merece una historia, ¿no? Remontando un poco más atrás para poder comprender y poder llegar a la conclusión de por qué decimos se llega al límite, ¿no? Ya superada esta frontera, ¿no? Que se fue superada, claro, esto va a la justicia, no hay tutía con esto, ¿verdad? Creo que aquí comienza una nueva etapa. Si los trabajadores no vamos a la justicia con esta multa, y bueno, en términos de multa hacemos boleta, porque seguro se pasó el límite, ¿no? Se pasó el límite. Y cuando alguien pasa el límite y no se lo frena, es que queda impune. Y alguien que está al servicio de una empresa privada se queda impune, y bueno, la empresa que sufre las consecuencias de competir con un amigo de la Intendencia está condenado a desaparecer. Porque permitir esto que nosotros vamos a contar significaría que en poco tiempo no nos alcanzaría la recaudación para pagar las multas que está aplicando la Dirección de Tránsito y Transporte con un solo objetivo. El objetivo es uno solo: no permitir que la economía de la empresa amiga de la Intendencia sea dañada en lo más mínimo. Ustedes deben haber escuchado en audiciones anteriores las denuncias que ABCCOP viene realizando acerca del negocio de las becas. Las becas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es por resolución del Ejecutivo del año 2006, Gobierno del Frente Amplio, que resuelve que todos los estudiantes que vivan a más de 1 kilómetro de los centros de estudio, estamos hablando de estudiantes secundarias, tengan el pasaje gratuito en los ómnibus de todo el país, no solo urbanos, también interdepartamentales, porque hay muchos estudiantes que viajan de una ciudad a otra para poder cursar los estudios. Centrémonos en el transporte urbano. Todos los alumnos que vivan más de 1 kilómetro del centro de estudio pueden solicitar al centro de estudio que le otorguen el pasaje gratuito. ¿Cómo se organizó? Se organizó de la siguiente manera: los centros de estudio reciben la solicitud de los estudiantes, y el estudiante, cuando solicita en cuál empresa quiere viajar, porque es la empresa que le sirve para viajar. Resulta que desde el ingreso de ABCCOP al Barrio General, las dos empresas de Colonia pasan por los centros de estudio. Por consecuencia, estamos propagandeando a través de que ABCCOP está en el General, estamos avisando a padres y alumnos con cartelería, con audiciones radiales, que es conveniente solicitar
que la beca sea la mitad para una empresa y la mitad para la otra. ¿Por qué? Porque eso le permite al estudiante no tener que esperar el ómnibus en el cual está abonado. Entonces, en caso de tener hora libre, en caso de salir antes, o en caso de perder el ómnibus, el cual está abonado, puede viajar en el primer ómnibus que pase. En Colonia 2 empresas, por consecuencia, si tienen mitad y mitad con cada empresa, el alumno puede viajar en el primer ómnibus que pase, tanto para ir al centro de estudio como cuando sale del centro de estudio. Este es un elemento que naturalmente golpeó duramente a la economía de la empresa Cotuc. ¿Por qué? Porque la empresa Cotuc históricamente, desde el año 2006, tenía un negocio dentro de los centros de estudio. El negocio que la empresa Cotuc históricamente tuvo dentro de los centros de estudio es funcionario de los centros de estudio que trabajaban para la empresa Cotuc. Esto, en este momento, nosotros no decimos que esté sucediendo. Esto sucedió históricamente. Tenemos ejemplos concretos. En el año 2007, la directora de un liceo, una asamblea de padres, informa a los padres que la única empresa que va a pasar por el liceo va a ser la empresa Cotuc. Por consecuencia, todos los padres y alumnos de ese centro de estudio estaban abonados íntegramente con la empresa Cotuc. ¿Qué pasaba en el barrio general? Bueno, en el barrio general la empresa ABC Cop no entraba, por consecuencia todos los alumnos del barrio general que viajaban a la UTO o a los liceos tenían indefectiblemente que estar abonados con la empresa Cotuc. Esto cambia cuando ABC Cop ingresa al barrio general. Cuando ABC Cop ingresa al barrio general, a nosotros nos llamó poderosamente la atención un elemento. Téngase en cuenta esto y después vamos a aplicar lo de la multa, ¿no? Cuando nosotros en el primer turno que realizamos en el barrio general, que iba manejando quien les habla, digo, a mí no me lo contó nadie, yo lo vi, vimos a las 7 menos cuarto de la mañana un despliegue impresionante de ómnibus de la empresa Cotuc. Alcanzamos a contar 7. 7 ómnibus que iban a salir a la misma hora y nosotros con el guarda nos miramos y no alcanzamos a comprender cuál era el motivo por el cual 7 ómnibus de una sola empresa estaban apostados en diferentes lugares, no en un solo lugar. Y acá vamos a aclarar los acoplados, la palabra así lo indica, son los ómnibus que refuerzan al ómnibus que viene en la línea, como se dice comúnmente en el transporte. Los acoplados deben salir posteriormente al ómnibus de la línea. No pueden jamás los acoplados estar distribuidos en diferentes lugares de un barrio y salir en horas diferentes, ¿verdad? Eso no son acoplados. No sé cómo denominar esa estrategia. La cuestión es que ese mismo día en que salía ABC Cop por primera vez del barrio general, llegan los inspectores de transporte y suben al ómnibus, que todavía estaba por salir, que era el nuestro primer turno, para ver si estaba todo normalmente, si estaba todo bien para el arranque, ¿no? Suben los inspectores y lo primero que nosotros le decimos a los inspectores, uno de los inspectores que subió hoy es jefe de transporte. Le dijimos, lo que nos extraña es la cantidad de ómnibus que tiene la empresa Cotuc desparramado por el barrio general. ¿Y qué nos contesta el inspector, hoy jefe de transporte? Y la verdad que nosotros no los vimos. Nosotros nos reímos porque sabemos la connivencia que existe entre la Dirección de Tránsito y Transporte y la empresa Cotuc. Lo dejamos pasar, ¿verdad? Lo dejamos pasar. Los inspectores se fueron y nosotros comenzamos nuestro recorrido. A medida que pasábamos por dentro de la vivienda del barrio general, veíamos la cantidad de chiquilines, estudiantes, que en ese momento no sabíamos a qué centro de estudio iban, estaban apostados en las paradas. Pero estamos hablando de paradas de hasta 30 estudiantes. Y si nosotros sumáramos la cantidad de paradas donde había amontonados los estudiantes, y superan largamente tal vez los 200 y pico de estudiantes que estaban en las paradas esperando el ómnibus para trasladarse a los centros de estudio. Ahí comenzamos a descubrir el porqué
de la cantidad de ómnibus que tenía desparramado la empresa Cotú en los diferentes puntos del barrio General. Entonces nosotros hicimos recorrido, llegábamos a la parada, y nosotros nos dirigíamos rumbo al Real de San Carlos. Entonces, claro, llegábamos a la parada y le decíamos a los alumnos que nosotros íbamos hasta el liceo número 2. O sea que todos los alumnos que se trasladaran al liceo número 2 o a la UTU, y queremos aclarar bien este punto, la línea que se le otorgó a ABCCOP, que tienen están identificadas con la letra G y la letra F. La letra G sale del Real de San Carlos hacia el centro, pasa por la UTU, y la línea F, que va hacia el Real de San Carlos, al liceo número 2, pasa por el liceo número 2, pero antes pasa por el shopping. Quiere decir que si el shopping está enfrente a la UTU, puede pasar por el shopping, indefectiblemente puede pasar por la UTU. Nos llamó la atención que los alumnos no subían, ¿verdad? Todos estaban esperando a los ómnibus que los estaban esperando en los diferentes puntos para salir inmediatamente que nosotros pasáramos. Yo qué sé, al minuto y medio que nosotros pasábamos por la parada llena de estudiantes, ellos pasaban y cargaban a todos los estudiantes. Dicho así, esto es algo natural, porque ABCCOP no ingresaba al barrio General. Por consecuencia, todos los estudiantes del General que iban a la UTU, al liceo número 1, al liceo número 2, estaban abonados en la empresa Cotú, que era la única que salía. ¿Qué pasó? Pasó que ABCCOP comenzó a hacer un trabajo de denuncia, a hacer un trabajo de información a estudiantes y a padres para que solicitaran el abono para las dos empresas, porque las dos empresas íbamos a ir a los centros de estudio. Y no quedara monopolizada la beca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en una sola empresa, lo que no le permitía al estudiante poder tomar el primer ómnibus que pasa. ¿Dónde revienta la situación? La situación revienta con la crisis. La situación revienta con la necesidad del Estado uruguayo, la necesidad de su gobierno de recortar presupuesto, de utilizar menos dinero para la salud, para la educación, para la vivienda, y dentro del recorte a la educación comienza un proceso de filtro de cuántos estudiantes realmente estaban viajando en todo el país con la beca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Comienzan a hacer un análisis, un estudio, y llegan a la conclusión que en muchos lugares del país había estudiantes que no viajaban, inclusive que había estudiantes que ni siquiera estudiaban. Entonces comienza el proceso de filtración como forma de ahorrar dinero de parte del Estado, en este caso a la educación, y se transforma el tema de la forma de dar la beca a los estudiantes a través del Ministerio de Obras Públicas. A través del Ministerio de Obras Públicas, a partir de este mes, los centros de estudio tienen que comenzar a enviar las listas a Montevideo. Listas elaboradas por los funcionarios de los centros de estudio a solicitud de los estudiantes. Nosotros participamos en una reunión donde vinieron funcionarios del ministerio que explicaron cuál iba a ser, a partir de este mes, la nueva forma de adquirir y de otorgar la beca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí comienza a producirse una nueva situación. Entonces, ¿qué sucedió? Del 1 al 15
del mes de agosto, que es el mes que está en curso, los estudiantes tenían tiempo para solicitar la beca de esta nueva forma de otorgar. Los estudiantes se dirigen al centro de estudio, solicitan la beca y el centro de estudio lo tiene que enviar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El estudiante va a percibir la beca siempre y cuando aparezca en la lista del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no como antes, que alcanzaba simplemente con aparecer en la lista del centro de estudio. ¿Quiénes son los responsables de enviar la lista, los nombres con la cédula de los estudiantes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas? El centro de estudio. ¿Qué sucedió? Que los estudiantes se dirigían a la oficina de ABCCOP a buscar la beca, como históricamente lo han hecho a partir de que se otorgó la beca en el año 2006. Y nos encontrábamos, cuando buscábamos en la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que los estudiantes, en su gran mayoría, aparecían en la lista del Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicitando beca para la empresa Cotuc. Sin embargo, así no había sido. Habían solicitado beca para ABCCOP y aparecían en las listas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la empresa Cotuc. En resumen, muchos estudiantes que necesitaban viajar o solo en ABCCOP, porque hay muchos que precisan solo una empresa porque la otra no les sirve, o tenían mitad para ABCCOP y mitad para Cotuc, que solo la empresa Cotuc los podía cobrar, porque aparecían únicamente solicitando beca con la empresa Cotuc. ¿Qué hicieron los trabajadores de ABCCOP? Se dirigieron a los centros de estudio. También los padres fueron a los centros de estudio, los alumnos reclamaron en los centros de estudio y llegamos a una conclusión. Muchos estudiantes no estaban enterados, porque el centro de estudio no lo había informado, que podían solicitar becas para las dos empresas, utilizando ABCCOP la línea desde el barrio General. Comenzamos a explicarle a los estudiantes en la propia parada que ellos podían viajar en cualquiera de las dos empresas. Y como ejemplo concreto, invitábamos a los estudiantes que tenían solo abono con la empresa Cotuc a subir al ómnibus y experimentar, comprobar que realmente la empresa ABCCOP llegaba a los centros de estudio. Entonces, los días que nos tocaba cualquier línea, la F o la G, perfectamente podíamos invitar a los estudiantes a comprobar que podían viajar con ABCCOP al auto. Los días que teníamos la línea F, que íbamos al Real de San Carlos, pasábamos por el shopping, como así lo establece el recorrido de la línea, dejábamos a los alumnos del auto y nos dirigíamos al liceo número 2. Los días que teníamos la línea G, que no íbamos al Real de San Carlos, llevábamos los alumnos que iban al auto y al liceo número 1 y los dejábamos en el auto y en el liceo número 1. ¿Qué significó eso? Significó eso que los 7 ómnibus que la empresa Cotuc históricamente tenía apostado en diferentes puntos del barrio General comenzaron a irse vacíos. ¿Qué significaba eso? Que los alumnos estaban comprobando que ya no eran cautivos de una sola empresa y que podían pedir en el centro de estudio abonos para las dos empresas. ¿Qué significaba eso para la empresa Cotuc? Perder paulatinamente el 50% de la recaudación que están percibiendo por concepto de la beca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Al tocar económicamente, legalmente, porque es tocar económicamente una empresa legalmente, la empresa, ¿qué hace? Llama
a su policía privada. ¿Cuál es la policía privada de la empresa Cotú? Los inspectores, que están al servicio de la empresa Cotú. Entonces, nosotros, el día jueves, a las 7:15 de la mañana, saliendo 6:45 desde Los Algodones, en la línea F, la línea F sale de Los Algodones, llega a Carballo, recorre todas las viviendas del barrio en general, SIAB 1, SIAB 2, policiales, Kobe Malvina, vivienda de Monte de Plata, vuelve a Carballo, llega a Ruta 1, va al shopping y del shopping va a González Moreno, Luis Alberto Herrera, va al liceo número 2 y termina en La Boya. Quiere decir que nosotros perfectamente podíamos trasladar los alumnos hacia la UTU y naturalmente, como lo venimos haciendo desde principio de año, al liceo número 2. Comenzamos a levantar y tuvimos que poner 2 ómnibus. Claro, ellos tienen 7, pero como son los dueños del transporte no pasa nada. Cuando aparece una empresa como la nuestra, que ve que es legal, que es viable, que mejora el transporte porque le permite a los estudiantes tomar el primer ómnibus que pasa, pone un ómnibus más. Y eso pone de mal humor. Eso altera el normal funcionamiento de un monopolio histórico en el barrio general. Entonces, al segundo día, porque habíamos arrancado el miércoles, al segundo día en que ABCCOP se dio cuenta que tantos estudiantes veían la posibilidad de viajar en las 2 empresas y esta pasaba primero, íbamos con el ómnibus muy lleno. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un acoplado. Y en el acoplado decía expreso, pero llevaba a los alumnos al auto, lleno de alumnos hacia el auto. Llegamos al terminar Fernando J. Carballo frente a la Virgen para ingresar en la Ruta 1 y ahí aparece a las 7 y poco de la mañana, exactamente la hora no se la sé decir, pero estaba entre las 7:05, 7:10, 7:12 de la mañana, lleno de alumnos para el auto en la línea F que pasa por el shopping, y aparece la policía privada de la empresa Cotú. Está filmado. Dejó pasar el primer ómnibus de ABCCOP que iba con destino únicamente al liceo número 2, haciendo el mismo recorrido, pero tenía tantos alumnos que no podía cargar a los de la UTU. Entonces, para eso pusimos un segundo ómnibus para los alumnos de la UTU. Dejó pasar el primer ómnibus rumbo al Real de San Carlos y para el segundo ómnibus antes de llegar a la Ruta 1. Está filmado. Yo no voy a dar el nombre del inspector ahora, lo voy a dar en la próxima audición, porque pensamos hacer una denuncia pública de alguien que se presta fuera del horario de trabajo a servirle al amo. Esperemos que cobre alguna plata, porque hacer gratuitamente terrible servicio es de un nivel de sometimiento sin precedente y merece ser publicitado. Hay tristes personajes en la historia que deben ser publicitados, porque hay ejemplos a seguir y hay ejemplos que no se pueden seguir. Y este es uno de los ejemplos que nosotros en futuras audiciones pensamos dar a conocer, para que nuestro nieto, nuestro tataranieto sepan lo que es un alcahuete. Entonces, antes de llegar a la Ruta 1, en la mitad del recorrido, o menos de la mitad del recorrido, para el ómnibus. Cuando para el ómnibus,
Vienen atrás los ómnibus de la empresa Cotú, se para en el medio de la calle este inspector al servicio de Cotú y le hace seña que ellos pasen, no sea cosa que lleguen tarde. Le pide la libreta de conducir al conductor de ABCCOP, el guarda está filmando, y le dice que le va a aplicar una contravención por realizar una línea que no le corresponde realizar. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo alguien puede parar un ómnibus en la mitad del camino y decir que va a realizar una línea que no le corresponde si no ha visto qué línea realizó? Si la línea F, que es la línea que nos correspondía el día jueves, llega hasta el shopping, antes de pasar el shopping, que sería la violación establecida, porque no correspondería pasar el shopping, te está multando antes de cometer la falta. Él imaginó o le informaron que nosotros íbamos hacia el centro, aunque el ómnibus decía expreso, y él mismo filmó al ómnibus que decía expreso. Nos aplica una multa porque él creyó, imaginó, todo subjetivamente, que nosotros íbamos a pasar los límites establecidos de la línea F, que llega hasta el shopping, vuelve, toma González Moreno, Luis Alberto Herrera, la Coca-Cola, llega al liceo número 2 y termina en La Boya. Entonces, esto es pasar un límite. Ya no te multan porque vos cometiste una falta, no importa si la falta puede ser discutible, como es el caso de los horarios, históricamente multado por andar atrasado sin importarle por qué andás atrasado, pero en definitiva llegaste tarde. Ahora te multa antes de cometer la falta, porque imaginó o le informaron que íbamos a cometer la falta. Entonces, una multa aplicada de antemano, por las dudas, preventiva. Una multa preventiva para el ómnibus. Hace todo un teatro porque, claro, son milicos frustrados, que no han podido actuar en un momento en el que debieron actuar. Estos personajes debieron haber actuado y haberse sentido realizados entre el 73 y el 84 en este país. Y no desde la Dirección de Tránsito, sino desde el Ejército Nacional o de la Policía Nacional. En el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Defensa hubieran realizado una tarea intachable a los servicios de la oligarquía. Y como nacieron fuera de época, se pusieron al servicio gratuito del capital, de defender una empresa que seguramente en su pobre cabeza es más importante, porque es amiga del poder. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo un tipo se levanta y va derecho a aplicar una sanción? ¿Quién le informó lo que iba a pasar? ¿Quién imaginó que ABCCOP iba para el centro? ¿Quién se imaginó eso? Porque no pasó. Si te multa antes de ingresar a la ruta 1, estás lejos del centro. Entonces nosotros llegamos a una conclusión
no estaría preparada esta situación como forma de sancionar no la violación a la línea establecida, sino sancionar la actitud de ABCCOP de pretender competir con el amo, el dueño absoluto del transporte urbano. Esta sanción no será para no permitir que ABCCOP interfiera, aunque sea legalmente, como competidor en el transporte urbano con la economía de una empresa que ya a esta altura está dentro de las intocables. ¿Cómo se puede ser tan bestia? Sentirse tan impune de multar antes de cometer la falta. Vamos a dar un ejemplo. Mañana un motociclista sale de su casa sin el casco puesto, se sienta en la moto, llega el inspector y le dice: está multado por andar sin por andar sin casco. Y el tipo le dice: pero si no he salido todavía. Pero vos ibas a salir sin casco. Es lo mismo. Parar un auto en una recta, pararlo y decir: está multado por exceso de velocidad. Pero si yo voy a 40, pero vos ibas a ir a 120, te lo veo en los ojos. Esto es lo mismo. Esto es pasar el límite. El límite de la alcahuetería. El límite del servilismo. ¿Verdad? Sufrir junto al amo. Porque esto es sufrir junto al amo las pérdidas económicas que el amo pueda llegar a tener, porque ahora ABCCOP sale de general y tiene el mismo derecho que el COTUB de trasladar también a los estudiantes. Y no lo permiten. Y te pretenden amedrentar, asustar a través de la sanción. Es una actitud fascista. Ustedes recordarán, en una época oscura de nuestro país, que se procesaba a un ciudadano por tener literatura que, de acuerdo a la mentalidad del gobierno, era literatura subversiva. Es decir, voy a por la calle con un volante en un bolsillo que dijera por salario digno, o que dijera viva el partido tal o cual, que estaban proscriptos en este país por esta mentalidad enferma de los fascistas que gobernaban, te procesaban, te torturaban y te mandaban a la cárcel. ¿Verdad? Bueno, ahora yo digo, el que tenía un volante, ¿en qué había atentado contra el normal desarrollo de lo que venía realizando el gobierno? En nada. Tenía un volante, tenía un libro, tenía un disco de un cantor popular, pero no había violado absolutamente nada, no había tomado las armas, no se había enfrentado al gobierno. Estaba escuchando un tema musical o estaba leyendo un libro. Bueno, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Esto es una mentalidad que ya superó todas las expectativas, ¿verdad? Ahora, ¿la culpa de este desgraciado que hace la multa? No. El que hace la multa es el que se ensucia la mano, porque ni siquiera ha comprendido el daño que está haciendo.
Yo creo que ni siquiera ha comprendido al servicio de quién está, ¿verdad? Detrás de esto hay ideólogo. Cuando nosotros decimos, ¿quién manda en la dirección de transporte? ¿Los jerarcas puestos por el intendente o los empresarios amigos del poder? Los empresarios mandan. Mandan los empresarios y ponen al cuerpo inspectivo no al servicio de cuidar al usuario, porque en este caso se está sancionando a una empresa de antemano, preventivamente, que mejora el servicio. ¿O prefieren que sigan amontonados en los 7 ómnibus que pone el amigo del poder? Cuando aparece alguien y dice, vamos a descongestionar porque justamente coincide con nuestro horario, que los alumnos puedan subir en la primera empresa que pase, que pidan para las 2. Estamos mejorando el servicio. Claro, la mejora del servicio, en este caso, afecta a la economía del amigo del poder. Entonces vos te preguntás, ¿estos alcahuetes están al servicio o cumplen funciones para mejorar el servicio? ¿Sancionan para mejorar el servicio o sancionan para defender la economía de una empresa? Bueno, si quieren le echamos agua. Son alcahuetes, nada más que alcahuetes. Están al servicio del empresario, aunque los alumnos se caigan por la ventana porque no entran más. Aunque cuando tengan hora libre o cuando pierdan el ómnibus tengan que esperar 1 hora en la parada para que pase el amigo y se lo lleve. Bueno, esto hay que denunciarlo. ¿Cómo no vamos a denunciar esto? Esto superó la barrera, ¿verdad? Ahora, si vos salís de General rumbo al centro cuando no te corresponde ir al centro, vos le aplicás la sanción porque violó lo establecido en la línea, que es el recorrido. Pero cuando vos sos multado antes de cometer la falta, es una multa preventiva, pero mucho más peligroso que eso. Es una multa claramente para defender los intereses económicos de un empresario. Porque debíamos ser premiados. Menos mal que pusiste otro ómnibus más para que los alumnos, para que los estudiantes no vayan tan amontonados en una sola empresa. Menos mal que tengan otro ómnibus, otra empresa para poder viajar, para poder volver, para que no tengan que esperar 1 hora. No, te sancionan. ¿Quién mandó al inspector? Cotú mandó al inspector. Cotú mandó al inspector. Porque están directos. Porque son empleados de ellos. Aunque no cobren, están al servicio. Porque uno puede estar al servicio honorariamente. Claro que si nosotros descubriéramos que acá hay premios a la acción que defiende los intereses de un empresario, lo estaríamos denunciando. Nosotros lo que estamos denunciando es cómo oficinas, reparticiones, organismos que deben de velar por que el servicio sea mejor,
para que el usuario tenga un mejor servicio, están contrariamente al servicio de la propiedad privada. Para que la propiedad privada, que es amiga del poder, no tenga obstáculo, no se altere en lo más mínimo, continúe obteniendo las ganancias que estaba obteniendo antes, cuando únicamente ellos podían entrar y salir del barrio general. ¿Se terminó el monopolio? No, no. Ellos aceptan que vos entre siempre y cuando no alteres el normal desarrollo. Nosotros nos preguntamos, ¿qué competencia se puede establecer? ¿Cómo terminamos con el monopolio? ¿O es que los que tienen el monopolio pretenden no perder un centésimo si se produce la competencia? Es que si vos tenés un kiosco en una esquina hace 40 años, sos el único que vendés cigarrillo, caramelo, y se le permite a otro ciudadano poner un kiosco enfrente al tuyo, vos lo vas a denunciar cada vez que alguien vaya a comprarle caramelo y cigarrillo al kiosco de enfrente, y los inspectores van a sancionarlo después de haberle permitido ingresar. Acá pasa eso, te dejan entrar y cuando competís con ellos, cuando el usuario comienza a subir con vos, aparece la policía privada y te sanciona. Esto es un degeneramiento. ¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar? Claro, este pobre muchacho no tiene idea de la cagada que se mandó, ¿verdad? No tiene idea de la cagada que se mandó. Pero ¿qué pasa? Multar a BCCOP te da como una especie de jerarquía, pasa a ser importante. Una vuelta, un pasajero como tantos otros, con todo su derecho, porque cometemos errores también, llama por teléfono a la oficina de BCCOP para hacer una denuncia, que no me acuerdo cuál, y seguramente tendría razón. Y nosotros le decíamos, porque nos amenazó con ir a la dirección de tránsito, y nosotros le dijimos, señora, si va a la dirección de tránsito la van a recibir muy bien. Seguramente le inviten a tomar un café porque va a denunciar a BCCOP. Y eso es realmente así, eso es realmente así. Bueno, se le fue la mano a la dirección de tránsito. Y esto tiene que ir a la justicia. Porque ¿qué pasa? Nosotros podemos probar simplemente para documentar y que el oyente, el ciudadano, compruebe cómo esta multa la Intendencia la va a defender. Nosotros vamos a argumentar todo lo que aquí estamos diciendo, inclusive está filmado el lugar donde para el ómnibus. Y quédense tranquilos que la multa, si la hacemos por las vías normales, que es presentar descargo ante la Intendencia, quédense tranquilos que los asesores jurídicos de la Intendencia van a encontrar un elemento para aplicar la multa. Pero no debe existir en la historia de las multas
alguien que haya sancionado preventivamente, sin saber a dónde se dirigía el ómnibus. ¿O es que nosotros no tenemos derecho a poner un acoplado, mientras ellos tienen 7? ¿Cómo se puede multar un ómnibus que todavía no ha violado la causa por la cual fue multado? ¿Cómo se puede decir está sancionado porque está realizando una línea que no te corresponde, antes de violar lo establecido en el recorrido de esa línea? Repito, te multan antes de cometer la falta. Esto sobrepasó la línea, ¿verdad? Nosotros hemos denunciado históricamente que hemos sido sancionados 1000 veces porque no se ha aceptado entender que el tiempo no alcanza y llegas tarde y te multan porque no aceptaron jamás discutir, reunirse a ver un reordenamiento horario, porque no llegás, pero en definitiva llegas tarde. Ahora, te pueden multar en la 2 Avenida porque vas a llegar tarde al centro. Y vos le preguntás, ¿pero vos cómo sabés que yo voy a llegar tarde? Porque sí, ya se ve. ¿Realmente se puede aplicar una sanción de esa forma? ¿Esa es la metodología de las sanciones? Estaba leyendo recién algo que me causa gracia, terminando, ¿no? Y es el precio que han acordado los directores de tránsito, el precio a aplicar a las multas por exceso de velocidad. Y el precio a aplicar a las multas por exceso de velocidad, lo que significa el exceso de velocidad, lo que puede significar en la posibilidad de un accidente: 6 unidades reajustables. Si la velocidad superaba el 55% y el 49%, se proponía una multa de 8 unidades reajustables. Entonces vos decís, esto lo acordaron. Me secó por 7 minutos de atraso 120 unidades reajustables. 120 unidades reajustables. ¿A qué velocidad debe ir un auto, un vehículo, cualquiera sea, después de este acuerdo de estos genios del tránsito y el transporte? Y deberían superar la velocidad de la Fórmula 1. Han acordado 6 unidades reajustables, 8 unidades reajustables, 15 unidades reajustables, superando la velocidad establecida de acuerdo al porcentaje que se supera la velocidad. Y si la velocidad es 45, ¿a cuánto debería llegar la velocidad del auto para ser comparativo con la multa de 7 minutos de atraso a 120 unidades reajustables? Y debería ir a 350, 400 kilómetros por hora. Es que la falta de los 7 minutos de ABCCO perjudica más. Vaya cuánto más. De 8 unidades a 120 hay varias más. Para tener esa sanción, no. Los 7 minutos de atraso
de ABC Coop, los 10 minutos de atraso de ABC Coop, no perjudica a la población, como si perjudica a la población el exceso de velocidad. No, ABC Coop es sancionada en forma ejemplar por pretender tocar la economía de los amigos del poder. Es una dirección de tránsito al servicio de una sola empresa. ¿Cuál es el futuro de ABC Coop en estas condiciones? Es muy negro. Podemos crecer y diríamos que es casi imposible, porque crecer en un mercado donde tenés una empresa que compite con vos, indefectiblemente significa tocar intereses de la otra empresa. Eso es la competencia. Es imposible una competencia donde ninguna de las dos empresas se toquen. No existe. Si hay dos empresas y ninguna de las dos se tocan, no hay competencia. Porque compartimos el mismo mercado, los mismos destinos, las mismas terminales, las mismas paradas. En definitiva, estamos compitiendo en el mercado del boleto, compitiendo en el mercado del pasajero. Y cuando se sanciona una empresa porque comenzó a competir en un lugar donde había monopolio, están violando lo establecido por ellos mismos. Si me dejas entrar, no me prohíbas competir. Y aquí quedó demostrado lo arrastrado que son, lo alcahuetes que son, los serviles que son. ¿Qué intereses defienden? Defienden los intereses del empresario. Les importa un carajo el usuario. Prefieren que los estudiantes sigan viajando amontonados en 7 ómnibus de la misma empresa, siempre y cuando la empresa amiga, que ellos alcahuetean y se arrastran, siga obteniendo las ganancias que tenía. La plata viene del Ministerio de Transporte, la plata viene del pueblo uruguayo, para que los estudiantes viajen mejor, no sean alcahuete, no le trasladen la plata del pueblo uruguayo a su amigo. Creo que hemos sido claros. Ahora, ¿dónde están los ediles? ¿Quiénes controlan este degeneramiento? ¿Cómo se puede permitir un inspector, por anormal que sea, multar en forma preventiva? Yo repito aquello que me contó aquel compañero que estaba en el penal de Libertad. Iban en fila al recreo. Y apostado al costado de la fila de los presos políticos estaban los militares con perros agarrados de las correas. Un compañero le toca la cabeza al perro. Y el milico, que tenía carta blanca para sancionar, lo sancionó. Lo mandó a la celda de castigo. ¿Y qué argumentó? Familiarizarse con personal militar. Estos están iguales. Claro, vos le abrís la cabeza al inspector. ¿Y qué te encontrás? Un mono tocando el tambor. Claro que sí, no es el responsable. Detrás de estas cabezas vacías, al servicio de los empresarios, están los jerarcas, que le importa un carajo el usuario, defienden los intereses del empresario.
Nosotros mandamos un fuerte abrazo, un saludo a los compañeros, a los que luchan. Y a los que no luchan, que tomen conciencia que esto se puede frenar. Esto te puede pasar a vos también. Mañana, un familiar tuyo, vos mismo, podés tener la posibilidad de arrancar un emprendimiento que necesite el permiso de la Intendencia Municipal. Y capaz que lográs el permiso de la Intendencia Municipal. Pero va a resultar que capaz tenés la mala suerte de que ese permiso termine siendo competir con un amigo del poder. Si el permiso que te dan a tu emprendimiento compite con un amigo del poder, te va a pasar lo mismo y vas a terminar cerrando. Porque acá se gobierna para los amigos. ¿Y sabe qué? No aparecen las caras de los que dan las órdenes. Mandan a estos anormales a frenar un ómnibus antes de cometer la falta y sancionarlo. Es una atrocidad lo que están haciendo. Son unos degenerados. El que lucha gana. Y el que no, se muere de hambre.